Bienvenidos al Centro de Capacitación Continua de la Fundación Pacarina Yuya Yapac. Mi nombre es Carla Araujo y vamos a continuar con nuestras clases de vectores. Para ello, vamos a abordar operaciones con vectores, en este caso, producto vectorial. Primero vamos a comenzar con la representación de un vector. Para ello, es un ejemplo muy claro, un juego de pool o de billar. ¿Por qué? Porque tiene todos los elementos que comprenden a un vector. Estos son: 1, el punto de aplicación u origen; 2, la magnitud, que se la conoce también como módulo del vector y que representa la longitud del vector con base en la escala convencional escogida; 3, la dirección, que señala la línea sobre la cual actúa y puede ser horizontal, vertical u oblicua, y también se conoce como el ángulo que forma el vector con el eje X positivo; 4, el sentido. Queda señalado por la punta de la flecha e indica hacia dónde actúa el vector. El sentido de este se puede identificar de manera convencional con los signos positivos o negativos. Es así que te voy a dejar un reto. Si es que ahora que tú has visto cuáles son los elementos de un vector, escríbenos en los comentarios e identifica cuáles de estos elementos se pueden combinar con el juego de billar o pool. Además, tenemos la representación gráfica. Las magnitudes vectoriales se representan gráficamente con segmentos orientados conocidos con el nombre de vectores. En este caso tenemos dos rectas: la recta AB mayúscula, que es el vector que está definido por los puntos AB. Y también tenemos la recta AB minúscula, que es la recta en amarillo segmentada y que nos dice cuál es la línea de acción del vector. Un vector se puede descomponer en el plano. Esto es muy importante para poder conocer el ángulo, el módulo y también las componentes del vector. Es así que el vector está compuesto de dos puntos, el punto O y el punto B. El punto O es el punto inicial y es el lugar en el plano desde donde parte el vector. Y el punto final, que en este caso sería el punto B, es el lugar en el plano a donde llega el vector. Es así que los componentes de un vector son las proyecciones del vector sobre el eje X y sobre el eje Y, como se puede ver en el gráfico. Tenemos las conversiones entre las formas de expresión, es decir, tenemos tres tipos de expresar un vector: las coordenadas polares, las coordenadas rectangulares y las coordenadas geográficas. Es así que podemos ahora mirar cuáles son las ecuaciones que podemos utilizar para convertir de coordenadas polares a geográficas o rectangulares y viceversa. Es importante que, si quieres conocer un poco más sobre esto, nos visites en el ejercicio 1, donde se explica a fondo cómo se deben convertir estas formas de expresión. El punto producto o punto cruz de vectores. El producto de vectores se asemeja a la multiplicación, pero podemos obtener diversos resultados. Es así que tenemos el escalar por un vector, el escalar y el producto vectorial. Como podemos ver, el escalar por un vector, aquí tenemos representada la K, que representa el escalar, que puede ser cualquier número hasta el infinito. Y la vamos a multiplicar por un vector, que en este caso es el vector A. Y como resultado nos da la K o el escalar multiplicado por ese vector. También tenemos el producto escalar o producto punto, que ya vimos en unos videos anteriores. Aquí lo que le diferencia de los otros productos es que vamos a tener un resultado escalar. Y finalmente tenemos el producto vectorial, que es la multiplicación o el producto cruz entre dos vectores. La diferencia con los demás productos es que vamos a obtener un vector, como ya vamos a ver a continuación. El producto vectorial también se lo conoce como producto cruz. Es el producto cruz de dos vectores. El producto da como resultado una cantidad vectorial. Esto es muy importante, no un escalar. Se define como la cantidad vectorial perpendicular al vector A y al B. Pero aquí debemos notar que vamos a tener
el módulo, la dirección y el sentido. Y cada uno de ellos van a encontrarse de diferentes vías. Por ejemplo, el módulo se obtiene multiplicando los módulos de los vectores por el seno del menor ángulo formado entre ellos. La dirección es la dirección perpendicular al plano que forman los dos vectores. Y el sentido lo vamos a encontrar aplicando la regla de la mano derecha o también conocida como la regla del sacacorchos. En este caso, el producto vectorial, que ha sido definido como la multiplicación de los módulos del vector A y del vector B y el seno entre el ángulo formado entre estos dos, vamos a obtener la ecuación 5. Para ello, vamos a tener que podemos hacer el producto vectorial, perdón, de A cruz B o también de B cruz A. Sin embargo, vamos a obtener diferentes gráficos o diferentes resultados de esto. Porque en el caso primero, si es que nosotros tenemos B sobre A, en este caso la magnitud del vector A cruz B es igual a la magnitud de A y B, seno del ángulo, representa la componente perpendicular al vector A. También podemos tener el caso de que vamos a proyectar el B sobre A. En este caso, la magnitud es igual a B que multiplica a seno del ángulo. Y el A seno del ángulo va a corresponder al componente perpendicular de A sobre B. Además, tenemos también la regla de la mano derecha o sacacorchos que nos va a ayudar a encontrar el sentido de estos vectores. Tenemos dos casos. Primero, lo que debemos hacer es colocar los vectores, en este caso, deben partir del mismo origen para que definan un plano. Y el vector producto va a ser perpendicular a ese plano, como podemos ver aquí. A cruz B, si los vectores están en este plano, el plano perpendicular a cruz B estará hacia arriba. En este siguiente caso, también tenemos que colocar los vectores desde el mismo origen y saber qué plano están utilizando. Una vez que hemos definido este plano, hacemos B cruz A y nos da una dirección hacia abajo. Esta es la regla de la mano derecha o del sacacorchos, que vamos a verla un poco más adelante con un ejemplo más didáctico. El producto vectorial, que ya ha sido definido a través de la ecuación 5, también presenta algunos casos. El caso A, cuando el producto vectorial de dos vectores paralelos es nulo. En este caso tenemos A cruz B y en este caso nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque van a ser paralelos. Luego tenemos el caso B, donde el producto vectorial es máximo, cuando los vectores son perpendiculares. Quiere decir que forman un ángulo de 90 grados. En este caso, el seno de 90 es igual a 1 y lo que nos va a dar el producto vectorial es A cruz B. En este caso, tendríamos el C, cuando el producto vectorial de un vector por sí mismo es 0, debido a que los dos se encuentran en el mismo plano y tienen la misma magnitud. También van a formar un ángulo de 0, por lo que el seno de 0 es igual a 0, dándonos un producto vectorial igual a 0. Ahora vamos a ver el producto vectorial cuando estamos utilizando los vectores unitarios, en este caso I, J y K. Aquí debemos aplicar la regla del sacacorchos o de la mano derecha. Es decir, que al tener los tres vectores unitarios, si nosotros multiplicamos o hacemos el producto vectorial de I cruz J, nos va a dar el perpendicular que es K. En este caso, así nosotros hacemos ahora el producto vectorial entre J cruz K, vamos a obtener el vector I que es perpendicular a este plano. Y lo mismo, perdón, si es que nosotros vamos a tener el K cruz I, tenemos aquí, el vector perpendicular a ellos va a ser el vector J. Ahora vamos a tener al revés o un sistema de coordenadas izquierdo, donde tenemos la K hacia atrás, no hacia adelante. Por lo que vamos a tener los mismos resultados, solo que con signos contrarios.
Debemos recordar que cuando realizamos el producto de vectores o producto vectorial de unitarios diferentes, vamos a tener el valor de 1. Si es que son iguales, vamos a obtener el valor de 0. Aquí podemos encontrar una de las diferencias con el producto escalar, que era al revés. Aquí vamos a obtener, como les indicaba, los productos vectoriales con signo negativo, contrarios a lo que teníamos en el sistema de coordenadas derecho. Además, tenemos el último caso, que es el producto vectorial de dos vectores, pero que están en función de sus vectores base. Quiere decir que debemos expresar el vector A en función de sus vectores base, que quiere decir en función de I y de J, y también el vector B debemos expresarlos en función de I y de J. Luego, lo que vamos a hacer es multiplicar a través de la propiedad distributiva el componente I con el I y el J, el componente del vector, el componente J del vector A con el de X y el B del vector B. Es así que vamos a obtener los siguientes resultados. AXI por BXI, tenemos AX por BX y vamos a obtener el producto cruz de I cruz I. Ahora el siguiente AXI por BY es igual a I cruz J. Luego vamos a seguir con el otro componente, que es el componente en y decimos que el componente Y por el componente X de B nos va a dar un resultado de AY BX J cruz I. Finalmente vamos a multiplicar el componente Y de A con el componente Y de B y vamos a obtener AY BY J cruz J. Ahora sí vamos a analizar estas multiplicaciones o estos resultados finales. Y decimos que vectores unitarios iguales nos van a dar un valor de 0, mientras que vectores unitarios diferentes nos van a dar un vector perpendicular a ellos. Es decir, I cruz I nos da un valor de 0, I cruz J nos da un valor de K positivo, J cruz I nos da un valor de K en negativo y el último, que es J cruz J, nos da un valor de 0. Es así que obtenemos la ecuación 6. Quiere decir que cuando nosotros realizamos un producto vectorial de un vector A cruz B, vamos a poder utilizar esta ecuación 6 directamente. Quiere decir que debemos multiplicar la componente de X del primer vector por la componente de Y del segundo vector y tiene una dirección de K positiva, menos la componente de Y del primer vector por la componente de X del segundo vector y K también. Ahora vamos a ver qué sucede si es que el producto vectorial lo podemos poner en función de una matriz. En este caso, debemos colocar el primer vector, que en este caso A cruz B, y el primer vector en función de sus componentes rectangulares lo vamos a colocar al inicio. Quiere decir que le vamos a colocar en la primera fila, es decir, a X, a Y en la primera fila. Luego vamos a colocar las componentes del segundo vector, que en este caso es B, en la segunda fila de nuestra matriz, que es decir, el componente X de B y el componente Y de B. Estas dos rayas que ustedes miran aquí son las que simbolizan que estamos utilizando una matriz. Y además, como nosotros sabemos, el producto vectorial nos da como resultado un vector, es por eso que colocamos el vector K, porque en definitiva estamos multiplicando I cruz J, J cruz I, que nos da K. Es así que obtenemos la ecuación 7. Si ustedes quieren profundizar un poco más en estos temas, les dejo estas referencias bibliográficas para que las puedan utilizar. Además, no se olviden que en el siguiente video vamos a estar utilizando todas estas ecuaciones y esta teoría para poder resolver un ejercicio práctico. Les esperamos. Muchas gracias.